Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Para nosotros, buenas noches. Son en este momento las 11:36 de la noche. Preparados para compartir este tiempo con cada uno de ustedes, disfrutando la presencia del Señor y por supuesto la palabra eterna de nuestro Dios que impacta nuestro espíritu, nuestra alma, también nuestro cuerpo con el propósito de el Señor edificarnos a través de ellas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa, a su hogar, y vamos a preparar nuestros corazones para que el Señor obre poderosamente en este tiempo que le dediquemos en nuestro hogar, en las áreas que tengamos necesidad. La idea es, como les decimos siempre, no estamos incorporando alabanza y un tiempo de alabanza, porque eso podemos bien hacerlo durante el día, en la medida que tenés las posibilidades, pero sí tomar una canción o dos, como el Señor nos guíe, y un momento ahí de búsqueda del Señor para preparar nuestro corazón para que la semilla de su palabra sea sembrada y traiga el fruto que el Señor espera, ¿sí? Por algo Él la envía. Y esa palabra sale de su boca con un propósito, y es transformar nuestras vidas, por supuesto, prepararnos para ser lo que debemos ser en esta generación donde Él nos ha plantado. Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso que vamos a pasar juntos. Te invitamos que ahí en tu casa, junto a los tuyos, puedas preparar este espacio, este tiempo para edificar tu vida y para que tu familia también sea edificada. Te invitamos también a que los días jueves, los días domingos, siempre que puedas, sumarte a la reunión online de Vida Nueva Carlos Paz, donde podemos congregarnos a través de esta forma que tenemos ahora. Por ahora no así. tenemos otra forma de congregarnos sino de esta manera, donde el Señor imparte su bendición, donde Él imparte su gracia y su favor a nuestras vidas, a la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros. Así es. Te invitamos los días jueves y los días domingos, 17 horas, a que te sumes, a que seas parte. El domingo próximo vamos a tener Santa Cena, así que ahí en tu casa, te lo digo ahora, para que vayas pensando ahí en tu casa, podés armar la mesa de la Santa Cena, podés preparar, amasar el pan, podés buscar y tener una copita de vino, un lugar especial para el Señor, para disfrutar, para que juntos hagamos memoria hasta que Él venga, hasta que Jesús venga por su novia, hasta que Jesús venga por la iglesia que somos nosotros. Tenés tiempo, así que este video va a estar llegando día miércoles mañana a tu casa, así que tenés tiempo para pensar qué es lo que vas a hacer el día domingo, pero para que prepares tu corazón para darle al Señor lo mejor, ese día, la mejor adoración, la mejor alabanza, la mejor disposición. Dispone tu casa, tu hogar, un espacio, vamos a sacar fotos, me las van a pasar, vamos a subir las fotos también de cada mesa que se prepare con tanto amor y tanta dedicación. Haciendo memoria, como haciendo memoria hasta que Él venga. Fue el mandato que el Señor dejó, que hagamos memoria de Él hasta que Él venga, porque somos propensos a olvidar todo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por amor de nuestras vidas. Si hoy tienes salvación, si hoy tengo salvación, es por su gracia, por su amor, por su regalo inmerecido, porque aunque no nos merecíamos nada, Él murió en la cruz del Calvario por amor de nuestras vidas, nos perdonó, nos libertó, nos dio una nueva vida, nos dio identidad y podemos ser hijos de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a adorar con todo el corazón, nos vamos a preparar luego para recibir la palabra que Ori trae. Esta palabra tiene que llegar a nuestra vida, esta palabra es alimento para nosotros, y quiero animarte, mamá, animarte, papá, que si tenés tus hijos, tus niños, los adolescentes, que también ellos puedan ser parte de este video, que ellos puedan ser parte de la administración. Es como ir a la iglesia. Si tus hijos en este tiempo de cuarentena no están recibiendo palabra del Señor, porque como padre, como adultos no estamos disponiendo de un tiempo, es como no llevarlos a la iglesia, y luego vemos los resultados. Así que te invito ahí a que sumes a tus hijos a esto tan hermoso que es recibir la palabra del Señor. Pero en este momento vamos a adorar a nuestro Señor con todo el corazón, vamos a darle toda la gloria, toda la honra que Él se merece. Adoración es entrega. Amén. Es rendición.
Así que vamos a rendir nuestras vidas delante de Él. Papá, gracias por este tiempo, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan precioso que compartimos, Señor, junto a tu iglesia amada, cada uno de los que somos tus hijos, Señor, y nos complace el corazón adorarte, Señor, rendir nuestras vidas una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, y así cada día, Señor. Bendecimos, Señor, cada hermano, cada hermana, cada amigo que le llegan estos videos, Señor, y estas palabras que vienen de tu corazón, Señor, que realmente sea una bendición, Señor, y un tiempo fresco de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú harás, Señor, que fortalecerás, Señor, al que está débil, Señor, y afirmarás sus rodillas. En el nombre de Jesús, su caminar en estos días, en el nombre de Jesús. Aleluya, te amamos, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, soberano Rey. Aleluya, tú estás en control, Señor, de todas las cosas. No hay nada, Señor, que se te pase por alto, Señor, ni un solo cabello de nuestra cabeza cae, Señor, sin tu conocimiento, sin tu control, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. En este momento, Señor, te adoramos, rendimos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a tu soberanía, a tu perfecta voluntad, que es agradable y es buena además. En el nombre de Jesús, tú que has vencido la muerte, tú que eres victorioso, Señor, has entregado esa victoria a tu iglesia amada. En el nombre de Jesús, hoy proclamamos que tú reinas con poder, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible
como tú. Nadie es como tú. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Nadie como tú. Nadie como tú. Tú que habitas la eternidad, Señor, pero también habitas con el humilde y el quebrantado de corazón. Tú que eres el alto y el sublime, Señor, y el que habita la eternidad. Has declarado estas palabras: yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de corazón. Señor, gracias por tan alto honor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo precioso que podemos usar la música como un vehículo, Señor, nuestro canto, pero nuestro corazón sea el Señor el que emane, Señor, un olor grato, una fragancia que te agrade. Espíritu Santo, tú nos ayudas, Señor, para adorar como conviene, para adorar en espíritu y en verdad, Señor, para ser hallados por el Padre, encontrados por aquel que busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí en tu lugar, en el nombre de Jesús, ahí comienza a clamar por su presencia y dile: Señor, te amo, Señor, te amo. Señor, no voy a permitir que ninguna circunstancia presente, Señor, adversa, ni siquiera aquellas que están por venir, Señor, las que sean, me pueden apartar de tu amor, Señor, me pueden apartar de tu presencia, me pueden apartar, Señor, y enfriar mi corazón. En el nombre de Jesús, yo lo determino, Señor. Vamos ahí en tu lugar, ahí donde estás, decirle: Señor, yo lo determino en mi vida. Nada de esto va a apagar mi amor por ti. Nada de esto, Señor, va a opacar mi relación contigo, Señor, porque tú no cambias, porque eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Señor. En ti no hay mudanza, no hay variación, no hay modificación, eres el mismo. Y Señor, nosotros te queremos adorar en todo tiempo, en el tiempo de la abundancia como en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la libertad de poder salir como en el tiempo de la obligación de estar adentro. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque en la casa de tus hijos hay luz. Está tu palabra, está tu presencia, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, si sos un hijo, una hija de Dios, ahí toca tu pecho y dice: Señor, gracias porque tú moras. Señor, tu Espíritu Santo mora, habita en mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Tú moras allí, Señor, en mi vida. Tú eres el que ha dado sentido a mi vida. Tú eres el que me ha levantado del hoyo, Señor, profundo, del lodo cenagoso, Señor, de la vida de pecado, Señor, de la vida de vivir lejos e indiferente a ti, Señor, y me has reconciliado, Jesús, con el Padre eterno, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos delante del Señor allí? En el nombre de Jesús. Aleluya, que pueda ver tu mano allí en tu intimidad, en tu hogar, con los tuyos, o ahí
mientras estás viendo en el lugar que has escogido, el lugar para ver este video, y dices: Señor, aquí estoy. Señor, yo no paso desapercibido delante de tus ojos, Señor, porque tú me has dado valor. Señor, tú has hecho una obra extraordinaria en mi vida, Señor. Aleluya, yo te honro, Señor, y yo respondo a tu amor, Señor, con mi vida, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, porque todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por esta libertad que tú traes, Señor. Esta identidad, Señor, que tú nos das para caminar en la vida en medio de las tinieblas, ser luminares, antorchas encendidas, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Vamos, que es más que una canción. Es más que una canción. Son tus labios, son tus palabras, es tu corazón y el mío entregado a Él incondicionalmente. Señor, en tus manos están mis tiempos. Toda mi vida está en tus manos, Señor. Toda mi vida está en tus manos, Señor. He decidido, Señor, que estén en tus manos, Señor. Tú gobiernas, tú reinas sobre mi corazón, sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amamos. Te agradecemos, Señor. Tu sustento, tu cuidado, Señor, de cada día. Señor, te agradecemos este nuevo tiempo en donde muchos, Señor, han podido volver a sus tareas, a sus trabajos. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, generar recursos, Señor, por tu gracia. Señor, con la salud que tú nos das, Señor, queremos agradecerte tu mano sobre nuestra ciudad y alrededores, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Te rogamos, Padre, que nos mantengas, Señor, en esa salud, Señor, libre de todo contagio en el nombre de Jesús.
Queremos aprovechar este tiempo para orar por las autoridades nacionales, Señor, provinciales, de los municipios, Señor. En el nombre de Jesús derrama gran sabiduría para la toma de decisiones. Como también te rogamos, Señor, que desbarates todo aquello que está oculto para que salga a la luz, todo lo que no es tuyo, todo lo que no es correcto, todo lo que se desalineó en el nombre de Jesús. Señor, tú lo hagas evidente, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, para que todo engaño, toda fuerza de engaño de las tinieblas, Señor, sea derribada, sea cancelada en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por paz en los hogares, Señor, aquí donde están mis hermanos, Señor, aquellos que compartimos esta común fe de amarte, Señor, de servirte, de seguirte cada día. Señor, que tu paz, tu gracia, tu favor, tu sustento estén allí en la casa de nuestros hermanos. Señor, de aquellos amigos a quienes les llega este video, en el nombre de Jesús, para que ellos tengan la oportunidad de acercarse a ti, Señor, y que tú puedas darle una nueva identidad, una vida nueva para ellos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que vamos a pasar. Quiero decirte que si en algún momento tenés la necesidad de consejería, que podés contar con nosotros, con Ori, conmigo, nos podés mandar un mensajito por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, nos hacemos una llamada, nos mandamos audio de WhatsApp y ahí coordinamos. No te quedes solo en este tiempo donde todo es más extenso, no estás solo, tenés al Señor, pero necesitamos muchas veces una palabra, un consejo. Aquí estamos nosotros para vos, de donde estés, si sos de Marcos Juárez, de San Marcos, de Roca, estamos para servir a nuestro Señor, y porque amamos al Señor es que servimos a la gente, porque amamos a Dios es que también le amamos a ustedes. Queremos decirles que les extrañamos mucho, que deseamos vernos pronto. Sí, lo vemos las horas. Claro, pero mientras tanto nos tenemos que seguir cuidando. Exacto. Nos tenemos que seguir cuidando para que todo esto pase. Oremos por nuestra amada República Argentina, por cada una de las provincias, para que todo esto pase y todo vuelva, no sé si a la normalidad, pero que todo vuelva a estar bien, ¿no? En estas condiciones en la que estamos hoy. Dios te bendiga grandemente, sea fortalecido. Amén. Mi vida también sea fortalecida a través de la palabra del Señor. Y vamos a escuchar lo que Ori tiene para decir. Amén. Gracias, Señor. Qué bendición poder acercarnos a la palabra. Habíamos hablado de tantas maneras que el Señor se ha revelado desde la cumbre de los montes. Empezamos viendo el monte de la transfiguración. Vuelvo a acotar siempre y a traer esto porque es importante lo que vamos a ir diciendo a lo largo de las veces que me toque compartir la palabra en este tópico que el Señor ha puesto, este tema, porque es una clave poder mirar y poder desarrollar a través de la palabra una vida justamente de adoradores, pero poder conocer al Señor y su carácter, su manera de impartir, de dar la directiva y mostrarnos cómo Él opera. Entonces, habíamos visto luego del monte de la transfiguración, donde el Señor se encuentra con estos dos personajes tremendos, como era Moisés y Elías, aquellos que simbolizan y tienen que ver con la ley y los profetas. Y hemos hablado justamente de Moisés, quien recibió de la mano del Señor los 10 mandamientos, ahí las tablas donde el Señor mismo le dijo qué esperaba de su pueblo, y Moisés fue un hombre, dice la palabra del Señor, el más manso sobre esta tierra, pero también fue un hombre destacadísimo, con un carácter tremendo para hacer frente a Faraón y ser el instrumento que Dios usó para libertar a su pueblo. Ese mismo hombre que no conoció a Jesús en sus días, fue aquel que lo conoció en el momento que Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, allí en el monte de la transfiguración, en donde el Señor tuvo una reunión con estos dos tremendos hombres del Antiguo Testamento, como fueron Moisés y Elías. Así que ya vimos algo de Moisés, muy poquito, pero solamente el acontecimiento donde el Señor entrega la ley a su pueblo.
para marcar justamente lo que es el pecado en el corazón del hombre. Ya sabemos que el hombre pecaba con anterioridad, pero la ley vino a proclamar esa verdad: esto está mal. Y Dios vino a decir: esto es lo que espero de ustedes. Bueno, de eso se trataba la ley moral, de los 10 mandamientos y muchos más que el Señor estableció. Ahora vamos a hablar de Elías, el profeta, el otro con quien el Señor también se encontró allí en el monte de la transfiguración, que años más tarde, en un futuro tal vez no muy lejano, serán los 2 testigos que estarán allí desenmascarando al anticristo cuando en el tercer templo, que aún no se ha construido, quiera sentarse allí y tomar o usurpar el lugar que el Mesías tiene. Se va a hacer pasar, su propósito es engañar al pueblo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la segunda carta a los tesalonicenses, y dice la Escritura que el Señor levantará 2 testigos, los 2 testigos que van a predicar en aquellos días. Durante 1260 días será su predicación y su testimonio. Y tal vez te preguntes, ¿testigos de qué? Bueno, justamente de haber visto al verdadero Mesías, a Jesús, allí en el monte de la transfiguración. Recuerde que Moisés no conoció personalmente al Señor, sino hasta aquel encuentro en el monte. Por supuesto, fue tremendo. Y tampoco Elías en sus días conoció al Señor Jesús. Así que los 2 verdaderamente tuvieron un encuentro allí con el Señor, con su Señor, a quienes sirvieron, porque también es Dios. Y de esa manera el Señor los tomará como testigos de realmente la experiencia de haberse encontrado con el Mesías, y podrán desenmascarar al anticristo cuando esté sentado allí en el templo, intentando hacer pasar como Dios, como Mesías, y será un verdadero impostor. Así que ellos serán los testigos que lo van a desenmascarar. Por eso estamos viendo con tanto detenimiento, no son cualquier personaje de la Biblia. Esos 2 testigos allí en Jerusalén, en un futuro no muy lejano, serán los que proclamen el Evangelio en los días de la gran tribulación y desenmascaren al anticristo, como mencionamos. Vamos a ir al libro de Reyes, primera carta de Reyes. Ya habíamos hablado que la idea era tener una lectura previa de los capítulos 16, 17 y 18 para poder ver un poquito el contexto. Siempre es importante ver el contexto, lo que ha ido aconteciendo. Te voy a pedir que tengas marcado allí en el capítulo 16, en el 29, porque no vamos a volver a repetir, pero es importante entender por qué Dios establece las normas, los mandamientos. Decimos que 2 cosas nos marcan en la vida, y es aquel día que recibimos al Señor en nuestras vidas, su regalo, la salvación inmerecida, y otra cosa que nos cambia la vida para siempre es la persona que elegimos para compartir toda nuestra vida, con quien te cases. Esa persona va a realmente modificar tu vida y cambiarla para siempre. Y aquí vemos que el Señor tenía un mandamiento. Tenés marcado ahí capítulo 16 de Primera de Reyes, porque vamos a ir por un momento al 11 del mismo libro, capítulo 11 de este mismo libro de Primera de Reyes, y vamos a ver que el hombre más rico y más sabio que pisó esta tierra luego de Jesús, el rey Salomón, fue un hombre que terminó sus últimos días en apostasía, negando al Señor y entregando su vida a los ídolos. Qué triste, hermano. Qué triste. Por eso la clave es llegar al final en gloria, en victoria, en el poder del Espíritu Santo, y eso se construye un día a la vez y guardando nuestros corazones, porque el Señor ya les había dado mandamiento al pueblo de Israel que no buscaran entre las mujeres de los pueblos paganos, porque inevitablemente terminarían adorando el Dios o los dioses de esas mujeres. Y aquí vemos, para tomar una muestra de lo que Dios ya había mandado y lo que le sucedió al rey Acab, y por eso Elías se presenta para desafiar y quebrar ese sistema de corrupción que había establecido Acab junto a su esposa Jezabel. Miramos por un momentito Primera de Reyes, capítulo 11, y dice: apostasía y dificultades de Salomón. Solamente para tomar una muestra, el patrón por el cual Salomón comenzó a deslizar su relación con el Señor. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, fíjense dónde había buscado, en Egipto, una mujer para él, fíjense, transgrediendo las normas.
amó también a muchas mujeres extranjeras. Todo lo que Dios dijo que no hagas, eso hizo. Como nosotros un montón de veces. Un montón de veces. Amó a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón. Note usted esta palabra, Sidón, que es muy importante, ya vamos a ver, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho, el Señor había dicho. O sea, cuando Dios nos habla, hermanos queridos, amigos queridos que tal vez estén escuchando, tal vez por primera vez o estés compartiendo ya hace un tiempo estos videos, es importante prestar atención cuando dice la palabra Jehová dijo, el Señor dice, Jesús dijo. Es importante, mucho más importante que cualquier otro relato y contexto histórico, geográfico que pudiéramos ver en la palabra de Dios. Jehová ya había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Él dijo? No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Fíjense, ¿no? ¿Era válido ese amor? Puede ser. ¿Era desmedido, desbocado? Claro. Dice la Escritura que tuvo como 700 concubinas y 300 esposas. Es tremendo, ¿no? Una barbaridad, una cosa imposible de controlar. Y justamente todas ellas transgrediendo las normas que el Señor había puesto. No se lleguen a esas mujeres porque habrá algo en ellas. Harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ese era todo el peligro que el Señor les había advertido. Y el gran problema era que esas mujeres que ya adoraban sus propios dioses iban a hacer que estos hombres de Israel se desviaran tras esos dioses, ¿no? Y el Señor, que conoce el corazón, justamente hace eso. Ejemplo en nuestros días, si sos un hombre o una mujer soltero, en este momento estás separado o has enviudado y de repente te pinta el amor, te pinta el enamoramiento por alguien que no conoce al Señor todavía, yo en tu lugar guardaría tu corazón. Entregaría esa pasión, ese enamoramiento al Señor y diría, Señor, esto no es lo que dice tu palabra, porque tarde o temprano, hoy tal vez no te vayas a adorar un Dios, una gruta por ahí, un ídolo por ahí, pero vas a terminar viviendo lo que esa persona sin Dios vive. Llegará un momento que terminarás compartiendo de su vida pecaminosa, de sus placeres, de sus valores, y por eso Dios dice que debemos poner la mirada en el pueblo de Dios, en un hombre, en una mujer disponible que el Señor haya puesto en tu corazón y que sea su voluntad. Importante esto porque si no empezamos con problemas. Así que a los solteros, a los jovencitos que todavía no tienen ahí ni siquiera nada en vista, que esta sea la oración. Señor, que la persona que pongas en mi vida, Señor, si va a venir, que sea una mujer, o si sos una mujer, un hombre tuyo, Señor, un hijo tuyo que te ame, que te sirva. Esa es la clave, es lo que siempre decimos con Cari, es lo que yo vi en Cari, una mujer que amaba al Señor y lo ama todavía, y eso es la garantía, ¿no? Si yo la vi amar al Señor ahí en los primeros años, cuando ni siquiera novios éramos, y yo la vi amar al Señor y servirle al Señor, esa era la garantía de que su vida estaba entregada al Señor, y de la misma manera nos ha ocurrido a ambos. Muy bien, vamos al capítulo 16 en adelante, 29, cuando ya vimos que después de 530 años de haberse dado la ley, los mandamientos para poder vivir de esta manera, con el ejemplo de Salomón años anteriores, Acab toma la tremenda decisión de ser el peor de todos los reyes, tomando por esposa nada más ni nada menos que a Jezabel, cuyo significado es la no casada, la no comprometida, o sea, una mujer egoísta con un propósito propio, sin interesarse por el reino y con un propósito de ahogar el poder y tomar el poder. O sea, así funciona Jezabel, es un demonio que opera, se ve mucho más, por supuesto, en el sexo femenino, pero también opera en el sexo masculino, porque son aquellos que están sedientos de poder, de manipulación, y buscan apagar y ahogar la palabra de Dios y lo profético, lo que tiene vida
del Señor para nuestros días. Y eso le pasó acá, reinó 22 años al lado de una mujer, dice el versículo 29 en adelante, que ya lo vimos. Reinó y su esposa fue Jezabel, en el versículo 31, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y dice la Escritura que lo hizo de tal manera y con tal descaro a Acab que provocó a ira al Señor, provocó a ira al Dios de Israel. Imagínense este corazón de este rey direccionando los destinos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Había que hacer algo al respecto y el Señor tiene que levantar un hombre con un carácter tremendo para ese momento. No era el único, como él expresó en un momento, solo yo he quedado. No era cierto, el Señor había resguardado un remanente fiel, 7.000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal, otros profetas que habían sido guardados por Abisaí. Había gente, pero él tenía esta asignación. Él era el profeta que tenía esta asignación que Dios le iba a dar. Y dice el versículo 1 del capítulo 17: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, se presentó delante del rey Elías y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, era un hombre que servía y de continuo estaba en la presencia de Dios, estaba recibiendo directivas del Señor, y dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego le da directiva el Señor, para que no nos demoremos en esta noche en la lectura, y se cierra el cielo, y por 3 años y un poquito más de tiempo se cierra el cielo y no cae una sola gota, ni siquiera el rocío. Y usando un poquito la imaginación nos empezamos a dar cuenta que cuando falta la lluvia empiezan los problemas, porque no hay ninguna manera de producir nada en el campo, y todo aquello que depende del agua para subsistir comienza a perecer. El ganado, todo lo que tenga que ver con la vida, por supuesto el ser humano un poco más vivo, algunas reservas de agua se había hecho, siempre lo han hecho, pero 3 años que no llueva y un poquito más es todo un problema, ¿no? Y el cielo se cerró y ni el rocío caía. Y aquí vamos a ver que luego de todo ese periodo de tiempo, 3 años en esa condición, era un juicio que el Señor estaba trayendo ahí sobre el reinado de Acab junto a Jezabel, y todo lo que se movía allí, toda la mugre, podríamos decir, lo corrupto, todo lo que se movía en ese lugar fue realmente conmovido hasta un momento necesario. Y dice el capítulo 18, por directiva del Señor, el título dice: Elías regresa a ver a Acab. Y dice pasados, el 18 de Primera de Reyes, versículo 1 en adelante, pasados muchos días vino palabra de Jehová. O sea, Elías no se movía si Dios no lo direccionaba. Eso es muy importante. No es que él se presentó e hizo y declaró y se movió en su voluntad. No, era un hombre, por eso Dios le dio este encargo. Fue el único que pudo participar de algo tan tremendo. Por eso el Señor lo toma como uno de sus testigos, por lo que realmente enfrentó en aquellos días a un rey corrupto, a una mujer manipuladora, llena de maldad, llena de odio, con el propósito de asesinar profetas en aquellos días. Y Elías no era la excepción. También luego declara la Escritura que lo buscó y lo buscó y lo buscó porque quería cortarle la cabeza, y se lo mandó a decir. Entonces eso hizo que entre un gran temor en Elías, pero fue un hombre que tuvo la valentía de enfrentar esta situación y a toda una nación en aquellos días extraviada tras la idolatría, olvidada de Dios. Por eso también califica para ser un testigo fiel del Señor en aquellos días de la gran tribulación sobre esta tierra que nos declara Juan en el Apocalipsis. Dice aquí: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Del versículo 3 en adelante
Acab y por supuesto su mayordomo Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, pero era el mayordomo del rey, se ponen de acuerdo para salir a buscar agua por algún lado para dar de beber a las mulas, a los caballos, porque realmente el ganado estaba pereciendo y también estos animales que eran también los que usaban en el transporte. Y de repente en esa búsqueda, leemos un poquito más adelante en el versículo 7, dice, y yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías, porque Elías venía a cumplir la orden del Señor, que era presentarse acá. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, he aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ven, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él no hallarte, me matará y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Le está diciendo, me estás poniendo, Elías, en un aprieto realmente, porque el rey te mandó a buscar por todos lados. Y que yo vaya y le diga, yo sé dónde está, habiéndote servido todo este tiempo, realmente me pone en un compromiso. Como que el rey me va a preguntar, vos sabías dónde estaba Elías y no me lo dijiste. Y él temía por su vida. Y le dice, yo he temido al Señor desde mi juventud. Y le dice de qué manera se expresó su temor al Señor. Y miren la tarea que hacía Abdías realmente ahí, en medio de esa gran corrupción. Dice el versículo 13, ¿no ha sido dicho a mi Señor, no te trajeron la noticia de lo que hice? Cuando Jezabel, miren lo que hacía Jezabel, mataba a los profetas de Jehová, ¿no te dijeron que yo escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Fíjense la dieta que tenían estos profetas para preservar su vida, solo pan y la ración de agua en aquellos días, guardados, protegidos por Abdías de la cruel Jezabel, de ese espíritu inmundo que operaba en la vida de esta mujer, por supuesto, para destruir a aquellos que hablaban de parte del Señor en aquellos días. Y dice aquí la palabra del Señor que el 14, y ahora dice, tú ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. O sea, era una necesidad de ese encuentro. Y dice el 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjense la mirada de alguien que está corrompido en su corazón, que ya no ve el obrar de Dios, ni reconoce el juicio, ni el castigo, ni la consecuencia de su extravío, sino que culpa a quien no debería culpar. No se ve a sí mismo, sino que culpa al instrumento que Dios usó para cerrar el cielo en aquellos 3 años. Qué tremendo, ¿no? La visión de una vida de pecado, de corrupción. Aún puede venir una persona a hablarte de parte de Dios y vos vas a sentir que produce turbación en tu vida, porque realmente hay una visión distorsionada, ¿no? Por eso era necesaria esta intervención de parte de Dios en el pueblo, porque todos estaban perdidos en aquellos días. Todos, desde el rey cuesta abajo, todos perdidos en la idolatría y en un corazón extraviado y que no se volvía a Dios. Y dice aquí la Escritura, el versículo 18, por supuesto que no se quedó callado Elías, sino que le dijo, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Fíjense que era algo generacional. Por eso, papis, por eso nosotros los que tenemos hijos, fijémonos de la manera que nos conducimos, si realmente estamos viviendo en la fe, en el Evangelio, en la palabra de Dios, porque nuestros hijos miran. Y nuestros hijos que miran un día crecen
Y esos hijos simplemente van a replicar lo que han visto y oído en sus casas. Si lo que vieron y oyeron en sus casas era lo genuino, lo de Dios, y eran padres de testimonio, una mamá sola que le tocó criar a sus hijos, un papá solo que le tocó llevar adelante el hogar, pero un hombre, una mujer de Dios, un matrimonio de Dios, tendrán una generación poderosa y valiosa en donde ese legado podrá transmitirse y ellos serán gente de testimonio en la ciudad. Ahora, si no es así, hermanos queridos, se va a cumplir lo que Elías estaba declarando a Acab. Acab, lo que vos vivís no solamente lo has producido vos, sino que ya viene de la casa de tu padre. Y eso es tremendo, la denuncia que hace, porque ya había llegado al colmo lo que estaba sucediendo en aquellos días. Y dice, dejando los mandamientos de Jehová. Ahí está la clave. Tú has turbado a Israel y la casa de tu padre, y este ha sido el motivo, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, directamente te olvidaste de Dios y te entregaste a los ídolos. A los ídolos. Qué tremendo, hermano. Eso es lo peor que podría pasar en nuestra vida, olvidarnos de Dios y tomar nuestra vida, nuestro pensamiento, las posesiones que podríamos tener, la casa, el auto, el proyecto, tu oficio, tu profesión, tu vocación, y hacer de eso y de tu trabajo un ídolo y olvidarte de Dios. ¿Qué le espera a tu vida y qué le espera a la vida de tus hijos? Por eso la Escritura, más allá de mostrarnos un hecho histórico, nos muestra un patrón de cómo Dios trabaja y cómo Dios denuncia aquello que no debiera estar en nuestros corazones. El problema de Acab era que había traspasado las leyes de Dios, tomado una mujer de un pueblo que no correspondía, había entrado en una idolatría personal y ya con la motivación de provocar a ira a Dios. Estaba atravesando un juicio y ese juicio no podía ver que se trataba de algo que el Señor había producido, un accionar de Dios, una obra de Dios para volver el corazón del pueblo, pero no se arrepintieron, estaban realmente en tinieblas. Y Elías vino a declararle: el problema es que te has apartado de los mandamientos de Jehová y has seguido a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Monte Carmelo, por supuesto que existe en nuestros días, no tiene más de 550 metros, no es un monte, una montaña altísima, sino que era un monte donde originalmente había un altar en donde se ofrecía a Dios el holocausto, el sacrificio, y ahí ese altar vamos a encontrar que estaba en un estado tétrico, y había otro altar al lado, que era el nuevo, donde se le estaba ofreciendo a Baal, a Acera, la diosa de la luna, de la guerra, y también del amor, según declara la historia. Ahora, fíjense que lo cita en un lugar, el Monte Carmelo. Si ustedes buscan en internet y buscan imágenes, no es un monte muy elevado, no llega a los 600 metros, es fácil de acceder, está a la vista de todo el mundo y tiene unas laderas no pronunciadas. Entonces la gente, los cientos de miles que había ahí, podían tranquilamente estar observando el momento de este gran desafío que Elías va a plantear a los profetas de Baal y de Acera. Le dice: congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Otra versión dice que ella los mantiene, que ella les da de comer, que los tiene con ella en el palacio. Fíjese, una mujer que tenía y sustentaba a estos 850 siervos de las tinieblas, de Satanás, de los dioses. Ahora, si estos hombres existían, si estas personas tenían un oficio de falsos profetas de esos dioses, es que algo habían visto. Nadie sería y ejercería un oficio de este tipo si no hubiera visto algún resultado. Es decir, no eran locos. Ellos habían visto cosas sobrenaturales, el diablo moverse, los demonios moverse y producir cosas en sus encantos, en sus embrujos, en sus ofrendas. Por supuesto que no eran a Dios, eran a las tinieblas y al príncipe de las tinieblas, con todos los ídolos que podría ofrecerle en aquellos días. Pero esta gente era gente que veía resultados y por eso aceptaron el desafío. Y vamos a ver algo tremendo ahí, es la soberanía de Dios impidiéndole a las tinieblas ejercer su poder de engaño.
porque vamos a ver al Señor no permitiendo en su soberanía a ellos que les ocurra nada. Desde el diablo cuesta abajo, todos quedaron impedidos por Dios de hacer cualquier cosa sobrenatural. No así en los días de Moisés, que cuando se presentó con la vara y el Señor le dijo, esta será una señal, y la vara se convertía y pasaba el cambio molecular de madera a una serpiente. También los brujos, Janes y Jambres, dice la Escritura, les llama de esa manera a los brujos que tenía, entre muchos otros, Faraón en aquellos días. También tenían unas varas, las tiraban al piso y se convertían en culebras. Pero dice la Escritura que aunque se vio ese efecto sobrenatural y estos brujos imitaron la obra de Dios, la vara, la serpiente, que se convertía en la vara de Moisés, devoró a las otras serpientes. Y eso habla de la supremacía y de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios. Aquí vamos a ver que ni siquiera Dios le permite hacer nada al diablo, ni a ningún ángel caído, ni a ningún demonio suelto por ahí. Esta gente se quedó realmente impedida, y es lo que siempre oramos por los brujos, los hechiceros, los curanderos de estos días en las ciudades, que realmente todos sus hechizos, sus conjuros, sus brujerías, sus porquerías queden sin efecto. Realmente no tenga el enemigo poder de acción, y hemos orado muchas veces de esa manera, y vemos acá un Dios que respondió a Elías conforme a su voluntad. Fíjese, los desafió, que no iban a ir estos profetas si ellos estaban acostumbrados a ver movimientos sobrenaturales de las tinieblas. Por eso aceptaron el desafío, y dice que comen a la mesa de Jezabel, ella los sustentaba y les dio poder a las tinieblas, mientras que por otro lado mataba a aquellos que hablaban de parte del Señor. Dice el versículo 20, entonces Acab convocó, le pareció bien al rey, está bueno el desafío, vamos a ver qué pasa acá. A todo esto no la vemos a Jezabel metida, que bien podría haber estado metiendo las narices ahí, pero había quedado en el palacio. No fue a ese desafío. Sabía que algo iba a pasar, intuía que algo iba a suceder. Sin embargo, tomó distancia y esperó que ocurran las cosas. Si fuera otra, ella les daba de comer en el palacio, los tenía, los mantenía, los honraba y mataba a otros. Tranquilamente podría haber ido a ver su equipo de profetas, a ver el desempeño. Y sin embargo se mantuvo a escondidas, como siempre ha sido y siempre opera este espíritu y este demonio, a escondidas, tratando de buscar un lugar lo más cerca posible del poder para manipular, para apagar la voz de Dios, que de la boca de los siervos de Dios sale la voz del Señor. Fíjense, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, porque ya estaba el pueblo ahí, estaba todo Israel, como le pidió Elías a Acab, congrégame a todo Israel. También estaba el pueblo allí en las laderas del monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo y les lanzó un desafío. ¿Hasta cuándo les va a pasar esto? ¿Hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a vivir con un doble pensamiento? Tienen que tomar una decisión. Ya hace años que viven de esta manera, siguiendo a Baal, y es la vida que tienen, y ha venido juicio sobre ustedes, y no hay arrepentimiento, no ha caído una sola gota de lluvia del cielo, y siguen con su corazón extraviado. ¿Hasta cuándo van a estar en esa condición? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Decídanse. Ahí donde estás en tu vida, decídete correctamente por Dios. Abandona todo acto de seguir las cosas del sistema de este mundo, porque jamás, aunque te brinden placer, jamás te darán sentido y propósito en la vida. Y eso es un problema viejo de hace muchos años que sigue ocurriendo en el corazón de las personas que se alejan del Señor. ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Él es, bueno, entonces síganle. Acá no está diciendo si ustedes creen que Dios existe. No está hablando de la existencia de Dios. Está diciendo si Él es Dios, bueno, síganle, porque es la forma. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Es fácil, es el mismo Dios manifestado en tres personas.
Dios el Padre, Jehová de los ejércitos en aquellos días, Jesucristo, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el que está en tu corazón allí, morando y produciendo la obra de Jesús en nosotros. Ahora fíjese qué tremendo, porque dice, ¿hasta cuándo? Si Él es Dios, la clave para poder seguirle es esta, es dejar de claudicar entre dos pensamientos. ¿A quién sigo? ¿Qué temporada me toca vivir? Lejos de Dios, listo, vivo lejos de Dios. Ahora me pasó algo malo, listo, sé que me tengo que acercar. ¿Cuánta gente en estos días se está acercando a Dios a causa de estos acontecimientos mundiales? Una pandemia mundial que lleva a la gente a la reflexión. Pero hay que ver a esas personas cuando esto pase, si van a permanecer, si se mantienen siguiendo a Dios. Porque si Él es Dios, a Dios se le sigue. A Dios se le sigue. Dice la Escritura, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Ya habla de una actitud en que nosotros debemos tener, de acercarnos, de seguirlo, de buscar, de procurar su presencia, de procurar vivir en su voluntad. Y en todo caso, si Baal es Dios, bueno, sigan como van, vayan en pos de Él, pero tienen que tomar una decisión. No puede haber algo a medias. Y los desafió. Primero con el pueblo, que era el que necesitaba escuchar esta verdad. Y saben que el pueblo, dice la Escritura, no respondió palabra. O sea, se quedaron callados. Fue el primer desafío al pueblo de Dios. A ver si de una vez por todas se deciden a seguir a Dios. Si creen que Jehová es Dios, síganle, que es la manera correcta. Y si creen que ya hay otra cosa fuera de Dios, bueno, determínense y sigan. ¿Dónde encontramos semejante invitación? En Apocalipsis, en los últimos capítulos, donde dice: el que es santo, sea santo todavía. Trabaje de esa manera, apartado para Dios, y continúe y persevere en esa vida, apartados para el Señor, para servirle, para serle útiles, para agradarle a Él en primer lugar. Y el que sea inmundo todavía. Está diciendo, si te has determinado por vivir inmundamente, ajeno a la voluntad de Dios, y no te interesa nada de Dios, seguí como vas, porque ambos, tanto uno como el otro, tendrá su consecuencia tarde o temprano. Ahora el pueblo quedó callado, no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, otra vez, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Está diciendo algo. En ese momento Elías no era consciente de que había más siervos que el Señor tenía guardados, reservados, pero en ese momento estaba él ahí delante de toda la multitud como uno solo, representando al Dios vivo. Pero tenía 850 que estaban representando, 450 a Baal y 400 a Acera. Era tremendo, hermano. El ambiente, la pesadez espiritual que se movía en ese lugar era tremendo. Sin embargo, él dice, yo solo he quedado, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Vamos a hacer algo, dice Elías. Dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey o el otro toro. Eran animales de unos 700, 1000, 1200 kilos. Eran animales grandes. Pongámosle que por aquellos días de sequía hayan estado un poquito venido a menos los toros, los bueyes, ¿no? Un poquito menos, pero redondeemos en 1000 kilos. Eran animales grandes y pesados, y había que justamente cortarlo en pedazos, cuerearlo, todo a la manera de aquellos días para ofrecer el sacrificio. No es lo mismo que la tarea la hagan entre 450 o entre 10 de esos 450, a que lo haga un solo hombre y prepare el altar. Y eso te habla de que siempre las proporciones de la gente que hace lo malo es siempre mucho más de la gente que procura hacer lo bueno. Siempre es así. De los 10 leprosos, uno solo volvió reconociendo que su sanidad no era suficiente, necesitaba de la salvación. Siempre vas a ver gente que el remanente es pequeñísimo en comparación con la gran cantidad de gente que ha determinado servir al enemigo o vivir para sus dioses, sus ídolos, como en este caso Elías decía, estoy solo aquí, pero no estoy solo en realidad. Dios, Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, Él me ha mandado a hacer
todo esto. Fíjense el desafío, ¿no? Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a cortar el buey, voy a ponerlo sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocando Ego. Ahí hay una invitación. Bueno, vamos a probar los dioses a los que ustedes sirven. Ustedes que sirven a Baal, bueno, este Baal tiene que responder. Los de Asera de la misma manera. Estos profetas tenían toda una vestimenta, tenían todo un vestuario impresionante, impactante. No eran gente común, ellos eran una compañía de profetas falsos que adoraban ídolos y tenían toda una vestimenta especial. Y dice aquí la Escritura que, bueno, tomaron ahí esta directiva de parte de Elías, les gustó el desafío. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Ese era el desafío. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Esa va a ser la clave. Se estaba jugando Elías porque conocía a su Señor. Conocía al Dios que servía. No era su primera vez. Tal vez sería su primera vez en esta manera especial que el Señor le direccionó, pero ya sabía lo que era servir a Dios, ya sabía lo que era ponerle la cara acá enfrente, ir a poner la cara de parte de Dios y declarar un juicio de 3 años sin una sola gota de agua cayendo del cielo. Ahora, el que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Esta es la marca. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, está bueno, nos convence, nos gusta, vamos a ver quién responde. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, fíjense, desde la mañana hasta el mediodía. Dándole, después que tenían ahí el animal todo despedazado, con la leña, estaba todo preparado y se esperaba fuego. Y clamaban y hacían sus ritos, y seguramente empieza a declarar la Escritura que se empezaron a desesperar porque no veían resultados. En la soberanía de nuestro Dios le había impedido, como dije más temprano, desde Satanás cuesta abajo, no mover un dedo para ninguna clase de manifestación. Solemos hacer esto y lo charlamos con Cari cuando alguna persona concurre a la congregación en los tiempos en que nos hemos congregado con algún problema espiritual e intenta manifestarse, como decimos habitualmente, porque esa persona tiene un problema espiritual o está endemoniada, y creemos de esta manera. Siempre oramos y le damos esta orden al enemigo que no se mueva con escándalo, que no se mueva con ninguna pantomima, porque no queremos ningún show. Declaramos que el poder de Dios es suficiente para traer libertad a esa persona, si esa persona abre su corazón. Y así lo hemos visto, tan solo en momentos de alabanza, de adoración han sido suficientes para que muchas personas encuentren su libertad en el Señor, ¿no? Y aquí vemos realmente el Señor impidiéndole a las tinieblas hacer absolutamente nada. Invocaron horas, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué desesperación. Respóndenos, porque estaban acostumbrados a ver cosas sobrenaturales, pero no pasaba nada. Había un poder superior, el Dios omnipotente estaba poniendo las cosas en claro en ese lugar. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, fíjense, ya se estaban desesperando, ¿no? Cerca del altar que habían hecho. O sea, ya era necesario hacer algo para agradar a Baal, así que alguna danza, algún salto, algo, procurando una respuesta. Y dice el 27, y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de él. O sea, ya conociendo el final de la película, Elías dijo, pobre gente. Realmente pobre gente. Y miren cómo se burlaba, ¿no? Griten en alta voz, porque Dios es, fíjense que está con minúscula en la Escritura, quizá esté meditando Baal, se refería a los dioses, ¿no? O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Fíjense las ocurrencias, ¿no?, del profeta, como diciendo y llamando
a esta gente que despierte de esa falsedad, que de alguna manera se den cuenta que no iba a haber un solo resultado de parte de Baal. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos porque estaban acostumbrados a los sacrificios humanos, a los derramamientos de sangre en honor a sus dioses. Y entonces habían ido con todo, ¿no? Con todos los utensilios y se cortaban y bueno, esa sangre era ofrecida a sus ídolos con tal que respondiese. Claro, funcionaba en la normalidad de los casos cuando ellos hacían sus rituales y no había ninguna presencia poderosa allí como estaba ocurriendo en este momento. Claro, el enemigo se puede mover sin problema, como sucede en la casa de cualquiera donde Dios no está, donde Dios no ha sido reconocido aún. Y de repente el enemigo que traía desunión, que traía separación, que traía problemas, depresiones, enfermedades, un clima de muerte en la casa, de repente uno en la casa cree en el Señor y el reino de los cielos se acerca en ese corazón, se implanta en su vida la vida de Cristo y las tinieblas empiezan a desaparecer y ya las cosas no son igual que antes. Comienza a disiparse la obra del enemigo y ya los de la casa dicen: algo está sucediendo, algo pasa en esta persona porque no es la misma de antes, algo está pasando, ya no suceden las mismas cosas que antes y es porque el reino de Dios se ha acercado a ese hogar. Eso estaba pasando ahí en ese lugar, en ese monte Carmelo de no más de 600 metros. El enemigo estaba impedido, no podía ni abrir la boca ni desarrollar ninguna clase de poder porque Dios era el protagonista en aquel día y le había dado la oportunidad a esta gente, y por más que hacían sus sacrificios y sus derramamientos de sangre, no tuvieron respuesta. Dice que era su costumbre, dice que ellos se sacaban con cuchillos del versículo 28 y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, era un sacrificio de sangre realmente lo que le ofrecían al dios Baal y a esos dioses. Sin embargo, no hubo respuesta. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Eso eran las 3 de la tarde. Fíjense, todas las horas, desde la mañana hasta el mediodía, del mediodía hasta las 3 de la tarde, un fracaso rotundo. Ahí estaba el buey helado, no había caído nada de absolutamente nada, estaba la leña, no había respuesta de ningún tipo. Y dice que pasó el mediodía, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, a las 3 de la tarde, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Qué tremendo fracaso. Entonces dijo Elías: bueno, ahora me toca a mí. Le dijo a todo el pueblo, este profeta del Señor, hombre que se movía y era direccionado por la palabra del Señor: acérquense, vamos, vengan un poquito más cerca. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, noten ustedes este detalle, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Quién sabe la cantidad de años que pasaron que no se ofrecían verdaderos sacrificios que el Señor había establecido como una figura y una sombra de ese, y lo decimos siempre, único sacrificio, una sola vez y para siempre ofrecido, la vida de Jesús por tu vida, por la mía y por toda la humanidad? Y esos sacrificios simbolizaban el deseo del corazón del hombre que buscaba a Dios en esa fe de aquellos días y en los mandamientos de aquellos días. Pero ¿saben qué? El altar estaba arruinado. Estaba el monte, sí, como siempre, las laderas, sí, como siempre. Estaba el pueblo, sí, como siempre, pero el altar que debiera haber estado edificado, utilizado para la gloria y la honra del Señor, estaba arruinado, estaba abandonado, estaba caído. La gente ya no ofrecía nada a Dios. Fíjense qué tremendo. Y dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Este era un acto profético que estaba haciendo Elías ahí, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Fíjense, era uno solito, ¿no? Y a mover esas piedras que eran no pequeñas para armar un altar, y de repente empieza a moverse algo ahí
desde la presencia del Señor al ver reacomodarse el altar. Eso es el símbolo de muchas veces el estado de nuestro corazón, cuando a veces en nuestro interior no hay lugar para Dios. No hay un gracias, Señor, por este día más de vida. No hay un gracias, Señor, por estos alimentos que has provisto, por tu cuidado para mi vida, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por el trabajo que me has dado. Y ese altar se empieza a arruinar y empieza a caer en una decadencia, y esas piedras se empiezan figurativamente a derrumbar porque avanzó la queja, avanzó la incredulidad, avanzó el temor, avanzó el miedo, y hemos dejado de ver convenientemente al Señor. En aquellos días pasaba literalmente, el altar había sido abandonado y Elías tuvo que traer piedra sobre piedra, 12 piedras, que era el símbolo, cada una de ellas simbolizaba una de las tribus del pueblo de Israel, y dice que ahí las edificó este altar en el nombre de Jehová. Y después, dice el versículo 32, hizo una zanja alrededor del altar, cosa que el otro altar no tenía, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¡Qué trabajo!, ¿no? ¡Qué trabajo! Y dijo, y acá viene el tema, ¿no? La verdadera ofrenda, además de ese buey, que seguramente no estaría en las mejores condiciones, la verdadera ofrenda era el agua, que era lo que escaseaba en aquellos días. Por eso Elías mandó a pedir que llenen 4 cántaros de agua y que se lo derramen sobre el holocausto. O sea que mandó a pedir 4 cántaros, cada cántaro tenía aproximadamente unos 40 litros cada uno, después te saca los números, y dice que esa agua fuera derramada sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Cuándo iba a prender fuego eso? Humanamente imposible, ¿no? Generalmente nosotros hacemos al revés, cuando hay que prender algo, o se le pone alcohol, o se le pone algo, ¿no? Pero a mí me cuesta horrores prender el fuego, por ejemplo. Por eso, acá el especialista es la Cari, cuando hay que hacer alguna cosa a la parrilla, la Cari es la que prende el fuego. Yo no tengo paciencia, se me apagan las brasas, ¿no? Imagínate si le pones agua. Va a estar más complicado todavía. Y dijo, háganlo otra vez, una segunda vez. Nuevamente 4 cántaros de 40 litros cada uno de ellos. Estamos hablando de 160 litros la primera vez, 160 litros la segunda vez. Era mucha agua, agua que se necesitaba para tomar, pero la estaba derramando sobre el holocausto, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, otros 160 litros más de agua, y lo hicieron la tercera vez. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Qué maravilloso desafío que tenía Elías. Y entonces, dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, está hablando de un Dios vivo que se revela a las personas. Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Señor, hoy vamos a necesitar que se note como nunca antes, porque tu pueblo está extraviado. Señor, hoy puedas manifestarte como tal vez en otras veces no lo has hecho en estos últimos años, y que yo soy tu siervo. 2 cosas tenían que ser aprobadas. Primero, que este hombre no estaba haciendo locura, que era un siervo del Señor, y dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 2 cosas tenían que ser probadas: que Dios era un Dios vivo y real, que responde, y que el hombre, el siervo de Dios, el hombre y la mujer de Dios que sirve, también son genuinos y se mueven en la voluntad de Dios. Él le dijo, Señor, hoy esto se note en la cumbre de este monte. Y dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice la Escritura, cayó fuego de Jehová.
No hubo nadie que acercara una antorcha, no hubo un fósforo, no hubo un queroseno, no hubo un alcohol, no hubo nada, porque todo estaba empapado con agua. Pero luego de haber oído esta sencilla oración, respóndeme Jehová, respóndeme, y luego que el Señor, dice la Escritura, comenzó a mover desde su trono este poder, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió, y empezó por el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ay, qué tremendo debe ser, hermanos, ver que cae fuego del cielo, ¿no?, sobre un monte. Que 850 personas que sirven a Baal no pudieron tener una sola respuesta, ni una chispa siquiera, y que un solo hombre entendido en la voluntad de Dios, que seguía a Dios, que desafió al pueblo a seguir a Dios, el Señor le respondió con tremendo poder, descendió fuego directamente del Señor sobre el holocausto y todos los elementos que había ahí, y apenas el pueblo vio ese despliegue del poder de Dios, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tuvieron que reconocer porque estaban realmente turbados, estaban durante años y años, estaban oprimidos en la idolatría, en el manto de tinieblas que estaba sobre ellos. Por eso también la reacción de no responder palabras. Tal vez sea tu condición, que estás como embotado, tenés la cabeza allí, te ha faltado la fe, el temor se ha logrado ocupar un lugar ahí en tu corazón. Bueno, todas estas actitudes evidentemente no te permiten ver con claridad al Señor, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de Abraham. Es el mismo a quien nosotros predicamos y conocemos. Y ese Señor ya no necesita responderte con fuego del cielo, sino con fuego del Espíritu Santo, que es el que entra en los corazones cuando le damos lugar. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, no apaguen al Espíritu, no apaguen la llama del Espíritu Santo que debe arder permanentemente en ustedes. La expresión de los discípulos que iban junto a Jesús sin darse cuenta que iba él rumbo a Emaús, cuando hablaron con él, dijeron, no ardía en nosotros nuestros corazones al hablar con él. Esa es la manera en que Dios se manifiesta en nuestros días. Ya no es un reino que se manifiesta por vista, sino por medio de la fe. En aquellos días el corazón del pueblo se volvió a Dios, le declararon que era el Señor, el Dios de Israel, y entonces Elías luego les dijo, prended a los profetas, vamos a agarrar a estos mentirosos, a estos fraudulentos, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. O sea, finalmente encontraron la muerte estos profetas truchos, falsos, que servían a las tinieblas. La pregunta es, ¿qué voz estás oyendo en estos días? ¿Qué profetas estás escuchando? ¿Qué personas de Dios estás oyendo? ¿Estás oyendo al Dios de la palabra? ¿Estamos escuchando al Señor que habla en nuestros corazones? Al Señor que usó a Moisés de una manera portentosa para traer la ley al pueblo, y también ha usado a Elías de una manera poderosa para que descienda fuego del cielo. Como verás, Dios necesita instrumentos para poder manifestarse, y lo hizo de una manera poderosa para volver el corazón extraviado de su pueblo hacia Él. De esa manera el Señor quiere tratar con nosotros cada día, cuando nosotros tenemos nuestro altar en condición, en nuestro corazón que le busca, que procura agradarle, que le teme con un santo temor, con una gran admiración. Eso es lo que Dios está hablando desde la cumbre de los montes. Lo hizo desde la cumbre del Sinaí, y de allí se hizo un testigo que operaría durante el tiempo de la gran tribulación. Se tomó otro testigo desde la cumbre de otro monte, el Carmelo, un poco más bajo que el Sinaí, en donde allí increíblemente el Señor se manifestó con fuego. Dice la Escritura en Apocalipsis que los dos testigos, cuando la gente los quiere agredir allí en aquellos días de su predicación, sale fuego de su boca y consume a sus adversarios. Así que fíjense qué testigos que se ha conseguido el Señor para aquellos últimos días. Vamos a orar,
Vamos a pedirle al Señor que esta gracia, este poder y la potencia de su reino sean una realidad primero en tu corazón, luego también ahí en tu casa. Oramos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, qué bendición ver tu mover. Señor, y la Escritura nos muestra tu carácter, tu manera y tu modo de hacer las cosas. Señor, queremos agradecerte, Señor, queremos tener el altar de nuestro corazón siempre en orden, en condiciones, Señor, con gratitud, con amor, con adoración, Señor, respondiendo a ti y a tu amor cada día. Señor, no permitiendo que ninguna otra cosa ocupe el primer lugar que solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, si sos una persona que ha desviado su mirada del Señor y estás allí claudicando entre dos pensamientos, toma ahora mismo la decisión de arrepentirte en tu corazón, de pedirle al Señor que Él te perdone por esos días de pérdida de tiempo, tal vez por esos años de indiferencia, y que puedas volverte de todo corazón al Señor. Dice la Escritura que Él será amplio en perdonarnos cuando nos volvemos a Él, y Él va a restaurar todo aquello que el enemigo arruinó por tiempo. En el nombre de Jesús, ahí en tu lugar, que el Señor toque tu vida, te visite poderosamente, y no solamente sea la visitación de su presencia, sino que quede para siempre en tu corazón. Si aún no le conoces, le puedas invitar y decirle: Señor, yo te reconozco en mi vida, reconozco mi necesidad de ti, te pido que me perdones, te pido que me limpies de toda maldad. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo quiero recibir el regalo de la salvación que tienes para mí. Señor, yo te pido que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Abro mi corazón y te recibo como Salvador y Señor, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Padre, también quiero pedirte por aquellos que hicieron esta oración por primera vez, o tal vez alguien allí en la casa lo ha hecho, y Señor, están tus hijos allí para que tu gracia opere a través de ellos, trayendo plena libertad en el corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Y todo lo que las tinieblas fueron tomando como lugar y terreno en los hogares, en el nombre de Jesús, a partir de esta gracia que tú nos das, esta palabra impartida de tu Espíritu, se disipen las tinieblas, se disipe toda idolatría, se disipe todo pensamiento y todo doble ánimo en la mente de aquellos que están experimentando esto, y en el nombre de Jesús hay una determinación clara de seguirte fielmente hasta el último día y por la eternidad. Señor, muchísimas gracias, te amamos, bendecimos a cada hermano allí en sus casas, en el nombre de Jesús, te agradecemos por sus vidas. Gracias, Padre, gracias por tu amor y por tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, amén. Que el Señor les bendiga, será hasta la próxima, les bendecimos, un gran abrazo para todos ustedes.